Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas los que estáis sumando ya a esta mesa redonda online que estamos celebrando esta tarde. Nos acompaña Sergio Monge de Atadope. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miquel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes también Laura Serás de Tecnic. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Xavier Badella de MAM Originals. Xavier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, nosotros en Foro Capital Pymes, bueno, pues estamos apoyando a empresas a financiarse. El lema del foro desde los inicios ha sido una oportunidad de crecer siendo pyme y es el lema que nos acompaña, ¿no? Y por tanto estamos hoy encantados de 3 empresas a las que hemos puesto nuestro pequeño granito de arena en este proceso de crecimiento, pues que vengan esta tarde aquí a contarnos pues esto un proceso tan complejo como es el de la financiación de la empresa. Yo creo que hay que ser empresario para saber lo complejo que llega a ser esto, ¿no? Porque desde un punto de vista personal, individual, las personas, digamos que todo esto de la financiación, pues lo vivimos muy distinto, ¿no? Uno tiene sus ingresos, su sueldo y a partir de ahí, pues bueno, pues tiene sus gastos o sus no gastos, o sus problemas también, evidentemente. En el producto de empresa esto es algo muy distinto y muy complejo, ¿no? Y yo les comentaba a nuestros ponentes, ahora mismo antes de empezar, la mucha ilusión que nos hace de tenerlos hoy aquí, esta tarde. Nosotros, digamos que cuando las empresas presentan en los foros de inversión, nos encantaría poder tener una cámara siguiendo todo lo que hacen después para ver cómo nos va, para apoyarles si es necesario para esto, pero es algo que nos desconocemos, normal y lógico, y al final pues nos encanta que los resultados sean positivos y por tanto nos encanta que hoy estéis aquí a contarnos pues lo que hicisteis y cómo lo hicisteis después de participar en los foros, y no solo en los foros, sino en vuestro proceso de financiación, ¿no? Bien, esta es la segunda mesa que tenemos con ponentes de empresas que se han financiado en los foros de inversión y pues una vez más nos hace pues muchísima ilusión, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, ¿no? La clave está en el crecimiento, un crecimiento hay que financiarlo. La empresa es complicado vender, sin duda, hay que convencer a los clientes para que compren. Es complicado, sin duda, producir porque hay que convencer a todo el que es el engranaje de producción o del servicio tecnológico para que todo funcione bien. Y es muy complicado también financiarlo, que es la otra pata que hace falta en la empresa, ¿no? Y por tanto, pues bueno, vamos a hablar de esto esta tarde y vamos precisamente a dar algunos puntos y claves que esperemos que sea de provecho y sin duda pues que provechoso para todos los que hoy vais a estar conectados a esta sesión, ¿no? Y yo les voy a pedir a cada uno si brevemente pueden explicarnos un poco la introducción, un poco de la empresa. Pienso que es lo más adecuado, pues que expliquéis un poco cada uno un poco qué es la empresa y los procesos de financiación, como qué punto estáis o no, y luego iremos en debate sobre temas y cuestiones que tenemos aquí preparadas y que también los mismos participantes que al momento del registro nos han ido trasladando preguntas. Y bueno, Laura, te tengo aquí. ¿Quieres contar un poco brevemente qué es Tecnic, qué hacéis en Tecnic? ¿Qué punto estáis ahora? Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Sí, Miquel, pues básicamente Tecnic es una empresa fundada el año 2011, aunque cambió de rumbo completamente a partir del año 2019, un año 2020 complejo con COVID. Bueno, básicamente apostamos todos nuestros esfuerzos en desarrollar un producto propio. Lo que hacemos es equipamiento para la biotecnología. Hacemos bioreactores, equipos de filtración tangencial, preparación de medios, una tecnología que realmente está en crecimiento. Hemos apostado todos los esfuerzos, como te he dicho, en desarrollar esta tecnología. Iniciamos el año 2021, el año pasado, una ronda de 2,5 millones con Foro Capital, precisamente. Y en febrero de 2022 conseguimos cerrarla. Estamos realmente muy contentos, estamos apostando para el crecimiento del propio negocio, nos estamos expandiendo y en esta situación estamos. Muy bien, Laura, gracias. Sois una empresa familiar,
¿eh? Sí, Una empresa familiar, no sois una startup al uso que ha nacido para ser startup, digamos, ¿no? Si no es una empresa familiar, os definís más como pyme que como startup, ¿no? realmente siempre hemos tenido la mentalidad de estructurarnos como una empresa grande, porque queremos ser grandes, queremos ser una empresa globalizada, mundial y pionera en esta tecnología. Muy bien, perfecto. Encantados de haber apoyado, aunque sea mínimamente, en este proceso. Gracias. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Vuestra visión es distinta desde el Datadope. Vosotros sí que sois una startup, de Sí, cierta manera, ¿no? un poco diferente. Gracias, Miquel. Gracias también por la invitación, que es un placer estar aquí y compartirlo un poco y poder dar algo de luz a alguien que le venga bien, ¿no? Un poco nuestra experiencia. Sí, a ver, nosotros nacimos en 2017, somos una empresa dedicada a la analítica operacional inteligente. Yo me acuerdo la primera vez que hablamos, Miquel, me dijiste, ¿pero qué es eso? Y básicamente lo que hacemos es analizar de una forma profunda los datos internos de las empresas para ayudarles a mejorar y a optimizar esas operaciones TIC, ¿no? Nada, eso, nacimos en 2017, ahora mismo somos 45 empleados, mucho de ello viene de la inversión, cerramos una ronda en marzo de este año de 1 millón de euros. Aparte hemos obtenido financiación pública también y apoyando un poco ese plan de negocio que tenemos hasta 2025. Si todo va bien este año cerraremos en 50 personas, que eso sería también para ver en otro debate, ¿no? Cómo crecer o cómo duplicar la plantilla en menos de un año, que no es fácil. Y bueno, nosotros tenemos presencia, la base está aquí en Madrid, tenemos presencia en Barcelona, Coruña, Sevilla, incluso en Francia, clientes nacionales y ahora mismo un par de ellos internacionales. Todavía no hemos empezado expansión internacional. Y bueno, nuestro target de clientes son sectores diferentes, pero lo que sí que tienen en común es que son grandes empresas, ¿no? Nosotros clientes pues tenemos Carrefour, tenemos Marmóvil, FCC, o sea, grandes corporaciones. Bien, perfecto, gracias Sergio. Estás en Madrid, Laura está en Girona, nos lo ha dicho, y Xavier lo tenemos en Barcelona, en MAM Originals. Xavier, un perfil de empresa muy distinto también del de Technic y de Datadope, ¿no? Creo que tenemos mucha riqueza de debate hoy porque sin duda sois perfil de empresas completamente distintas, ¿no? Sí, bueno, gracias Miquel también por invitarme. Espero poder aportar también algo a los que se han inscrito y están escuchándonos. Bueno, en el caso de MAM, el paso por Foro Capital Pymes pues también fue fructífero y tampoco fue excesivamente difícil el conseguir financiación. MAM Originals, para los que no la conozcáis, es una marca de moda ética y sostenible. Se fundó en 2015 y que está revolucionando la forma de vestir accesorios. Actualmente diseñamos joyería y marroquinería, aunque inicialmente se hizo conocida también por diseñar relojes de madera. Nosotros estuvimos en el foro a principios de 2021, el año pasado, justo hacía un año que había iniciado la pandemia. Fue un año que muchas empresas lo sufrieron, pero en el caso de MAM, al ser una Native Digital Brand, pues fue un buen año y habíamos duplicado la facturación. En 2019 un millón y medio y en 2020 3 millones, lo cual pues también nos facilitó el conseguir esa financiación. En Foro Capital Pymes lo que hicimos fue presentar el proyecto, que generó bastante interés entre los inversores y bueno, el interés pues yo creo que por el sector, que nos dedicamos un poco a la moda de lujo asequible, que tiene altas rentabilidades, luego el posicionamiento de marca que tenemos y el impacto que generamos a nivel global como marca, con más de 1 millón de seguidores en redes sociales, etcétera, pues es lo que, aparte de los buenos resultados que os comentaba en 2020, pues yo creo que
ayudaron mucho a que los inversores pues tuvieran interés por nuestro proyecto. Y bueno, y al final conseguimos ese $500,000 que estábamos buscando, en este caso con una herramienta de Venture Debt, no con inversión directa, porque así evitamos un poco la dilución de los socios. Y bueno, ese proceso sí que fueron unos meses de duro trabajo, con due diligence y con la auditoría y todo. Y bueno, si queréis ya profundizaremos más durante el debate. Y nada, gracias y espero poder aportar. Sí. Bueno, y además que tenéis un producto chulísimo en MAM, sin Sí, duda. no lo he comentado. Si alguien, mientras tanto, quiere visitar la web, mamoriginals.com. Ya está vendiéndose. No, pero más que nada porque os haréis una idea un poco de lo que hacemos, que es un producto bastante curioso. Sí, Sí, no, curioso y muy interesante. Y oye, ¿no has dicho, por decías un descuento mesa redonda, por ejemplo, ¿no? Código mesa Ostras, redonda, no lo hemos 15% pensado. descuento, ¿no? Bueno, ya tú tendrás los mails de los asistentes, lo podemos hacer a posteriori, si alguien está interesado. Vale, perfecto, Xavier. Muy bien, pues empezamos animados, estupendo, muy bien. Hoy, una pregunta que me gustaría trasladaros a los tres. Xavier ya estaba dando un poco en ella, abundando un poco en ello, pero ¿cuán fácil o difícil ha sido encontrar capital de los inversores? Laura, empezar contigo. Al final, ¿esto fue un proceso fácil o difícil? O cuenta un poco. Además, vosotros habéis pasado un proceso además de distintas fases, etapas. Esto no nace en el foro ya previamente, etcétera, ¿no? Sí, realmente en nuestro caso, no sé si es atípico o no, pero para nosotros fue la primera experiencia en búsqueda de financiación fuera de los bancos. Comenzamos con Foro Capital y el resultado de Foro Capital fue muy bueno, tuvimos muchísimos interesados y muchísimos contactos, que a raíz de estos contactos nacen otros contactos, ¿no? Y al final tienes una red de personas de contacto con las que tienes que hablar de una forma pues bastante continua, trasladar información. Para mí es muy importante la transparencia. Nosotros siempre hemos dado mucha importancia a este punto y creo que con las personas que hablamos también lo notaron, ¿no? En ese sentido, pues del inicio, que fue abril 2021, hasta la fecha de cierre de esta inversión, que fue febrero 2022, tuvimos muchas oportunidades, conocimos muchos tipos de financiación que desconocíamos, ¿no? Pero fue un proceso en el que tuvimos que tener muchísima dedicación. Gracias al resto del equipo de Technic que me apoyaron y que me dejaron tiempo suficiente como para dedicar mi tiempo a esto, una tarea pues, importante y difícil. No fue difícil porque teníamos un producto, porque tenemos un modelo de negocio escalable y que agradó, ¿no? Que gustó a las personas con las que hablamos, pero se necesita muchísima dedicación y tus compañeros necesitas que te ayuden en este sentido. O sea que como primer consejo, digamos, que darías a las empresas es dedicación. Alguien tiene que dedicarse a ello, ¿no? Dedicación y transparencia. Dedicación y transparencia, ¿no? Y lo de difícil, tú lo que dices, es difícil sí, pero aprendí mucho, ¿no? Muchísimo, Estás muchísimo. diciendo esto, ¿no? Y disfruté mucho, ¿eh? La verdad es que disfruté muchísimo porque conoces perfiles de personas muy diferentes, todos bueno, muy profesionales, pero perfiles muy diferentes con los que tuvimos charlas y discusiones también que aportaron mucho al negocio. Sergio, ¿nos puedes aportar algo más o añadir algo? Tanto, bueno, sí, lo fácil o difícil y, bueno, también consejos si quieres. Sí, a ver, nuestra experiencia empezó previa a Foro. Estuvimos a punto de cerrar una ronda. Bueno, lo puedo decir, no hay problema con Inverready. Y bueno, quizá no, el tiro no fue muy bueno. Sí que trabajamos muy bien en el plan de negocio y en el plan financiero, pero quizá no hicimos un buen match con ellos. Quizá nosotros buscábamos otra cosa y ellos buscaban otra cosa. Luego ya en mayo del 21 empezamos con Foro, de ahí salieron bastantes oportunidades y fíjate, de mayo a marzo de este año son 10 meses.
bueno, empezamos a trabajar en junio con Kerion Partners y conseguimos cerrarlo. O sea que en nuestro caso ha sido también 9 meses de trabajar con ellos, de conocerlo. Yo siempre con Manu de Kerion lo digo, al final es como un matrimonio casi, ¿no? Tienes que conocerte, que gustarte, tienes que tener un poco los mismos gustos, ir en la misma dirección. Y bueno, cerramos en marzo de este año. Yo como consejos he aprendido también, era la primera ronda a la que nos enfrentábamos, he aprendido mucho, un poco lo que ha dicho Laura, que no es un camino corto, suele ser largo. Yo pensaba de hecho que iba a ser más corto y bueno, puede ser, o sea, puede producir bastante desgaste si no estás concienciado, ¿no? Tienes que dedicar tiempo. También como consejo vas a tener que ceder. Al final nosotros veníamos de una empresa, una startup montada por 3 fundadores y que cada decisión la tomábamos libremente sin tener que decir nada a nadie y ahora, bueno, pues en algún caso tienes que ceder. También importante lo del match entre la empresa y el inversor o el socio, porque, o sea, daros cuenta que al final va a ser una relación a largo plazo. Si no tienes match o no te llevas bien desde el principio, no va a tener mucho sentido, ¿no? Porque va a ser más una china en el zapato que una ayuda, ¿no? Y luego el último consejo que daría es que la ronda es súper importante, hay que centrarse mucho en ella, pero no hay que descuidar un poco también el negocio, ¿no? A nosotros nos pasó en una fase anterior que estuvimos a punto de la venta incluso de la empresa, que nos centramos mucho en esa venta y descuidamos un poco el negocio, ¿no? Y cuando eso falló, al final nos dimos cuenta, dijimos, hostia, es que no nos hemos focalizado en el negocio y ¿ahora qué? Entonces, bueno, un poco sería mi resumen. Muy bien, perfecto. Estamos ya entrando en materia sobre temas de consejos y bueno, sí, un parto, ¿no? Lo que dices, 9 meses, esto es un parto. Comentar que hemos visto este año pasado especialmente rondas cerradas de importes similares a los vuestros con bastante menos tiempo, 3, 4 meses. Entiendo que otras circunstancias causa la empresa, 1000 motivos, ¿no? En cualquier caso, no es probablemente 9, 10 meses sería la parte alta de los tiempos en que se mueve todo esto. Y bueno, sí, pues claro, es difícil gestionar durante 9 meses una cuestión de estas, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia en MAM, Xavier? ¿Ha sido difícil esto de financiar el proyecto? Vosotros también lleváis varias rondas previa a la que hicisteis en el foro. Sí, MAM tiene más recorrido en tema de rondas. Más o menos desde 2016 se empezó la primera y ha ido a una por año. Y bueno, yo he vivido las 2 últimas y, claro, tampoco han sido excesivamente difíciles. Una, gracias a que fue interna, es decir, fueron los socios internos que apoyaron, entonces eso facilitó bastante las cosas, pues si no tienes que ir a buscar, solo ya tienes a los socios, solo es justificar muy bien y dar muy buena información de los motivos por los cuales se está solicitando la ronda. En este caso sí que estoy muy de acuerdo con Laura, que el tema de la transparencia y el tener bien ordenada la documentación da una sensación de estabilidad y de solidez y de coherencia que es muy importante de cara al inversor. Y luego la siguiente fue con el foro y gracias al foro pues también fue bastante sencilla porque bueno, nos contactaron, como he dicho antes, varios inversores y rápidamente quedó bastante claro quién tenía un interés real y quién se había un poco bajado del carro. Y al final pues quedaron 2 y fuimos hablando con los 2 el proceso. Y como también nos apoyaban un poco los socios internos, yo creo que el ya tener socios internos ayuda mucho y el que sigan apoyando la empresa y sigan aportando a la ronda, digamos, da mucha confianza al nuevo socio de ver pues, que los internos siguen apoyando y siguen estando ahí y convencidos con el proyecto y con la valoración que se le está ofreciendo en ese momento, digamos.
Aunque esto venía más tarde, lo tengo por aquí anotado yo, pero ya que tocas el tema, me parece que es bueno que entremos en dinámica, ¿no? Si es que puedes contar o no, pero a mí en algún momento, no sé si me contasteis vosotros o alguno de los inversores que estaba hablando con vosotros, que tuvisteis dos propuestas, una en capital y otra en Venture Debt. Sí, La de capital era de importe incluso mayor en cuanto a importe, sí. pero que decidisteis por el Venture Debt por una cuestión de dilución, de inversores o otros motivos. No sé, Sí. ¿es así esto? Sí, sí. Tuvimos dos propuestas sobre la mesa y bueno, y al final eso, pues optamos por el Venture Debt, también porque era un inversor con mayor reputación y que a la larga podía aportarnos más, consideramos, en tema de capital y de hecho, pues nos podía ayudar en contactos a gran escala para rondas posteriores, también porque le da solidez a la empresa, tener solvencia, digamos, a la empresa. El Tener cap table, digamos, un cap table que pueda que dé más referencia, digamos, le ¿no? da más relevancia tener un inversor de gran tamaño que uno más pequeño. Y sí, y también precisamente fue por el tema de la dilución, porque al final el Venture Debt te diluyes, pero muy poco comparativamente con el capital. Muy En bien. Oye, cambio, pues qué bien, ¿no? Poder terminar la empresa decidiendo cuál de las dos alternativas cojo, ¿no? Y sí, claro, además, aquí también cuando tienes esta situación, pues también nos encontramos con una buena fuerza de negociación. Obviamente, al tener uno u otro, pues bueno, al que menos nos gustaba le pudimos apretar un poco más y al final fue el que nos acabó gustando más. ya, muy bien. No, bueno, nos encanta por parte nuestra de poder aportar tantas oportunidades a las empresas, ¿no? Y que al final avancéis. Mira, tenemos una pregunta, si os parece bien a todos, me parece que es muy oportuna, por lo tanto, sobre el tema este del Venture Debt. Miguel Medina pregunta ahora mismo aquí uno de los participantes si el coste es fijo, si se puede comentar, dice, si no quieres comentarlo o no. ¿El coste del Venture Debt es fijo o está vinculado a la evolución de valoración futura de MAM? Como nosotros lo negociamos, es fijo. Tenéis un coste fijo, pero podría ser, ¿no? Pero vaya, no sé, nosotros no nos lo ofrecieron, pero entiendo que en esta vida todo es negociable. Vale. Pero en este caso, para nosotros era un tipo de interés y luego un porcentaje de participaciones en la empresa. Vale, yo tenía aquí apuntado consejos que ofrecéis en financiación a la empresa. Ya habéis comentado algunos, le habéis dicho transparencia, dedicación, matching, no descuidar el negocio, documentación ordenada. ¿Algún consejo más que os parece que sea relevante para trasladar a las empresas cuando están en este proceso de financiación? Mi consejo desde la parte financiera, yo aparte de ser cofundadora de Technic, soy directora financiera y lo que fue nuestra debilidad al comienzo fue no tener un plan financiero futuro a 4 o 5 años, bien estructurado, pero a la coma. O sea, todo como si fuera un balance, un pérdidas y ganancias del año anterior, pero futuros, con todos los detalles que al final es lo que marca tu camino, ¿no? Y esto fue lo que no teníamos del todo bien hecho, porque ya internamente los años anteriores no calía, no hacía falta tanto detalle, pero sí, esto es muy importante. Un plan financiero detallado y que seguramente esto es lo que os dificultó un poco quizás la ronda porque hubo que prepararlo, ¿no? Correcto, correcto. Más que dificultó es que pues, hizo que el plazo de la entrada de la inversión fuera más largo, ¿no? Y también estoy muy de acuerdo con Sergio. Estos meses que estuvimos preparando el plan financiero también sirvió para conocer a la otra parte, ¿no? Y al final es un matrimonio, no es una inversión y ahora me voy, no. Es un compañero de viaje que tiene que durar por muchos años en nuestro caso, ¿eh? Tú me comentabas antes en la previa que hemos hecho que te gusta llamarles socios y no inversores, ¿no? Correcto, correcto. Son parte de, sí, sí, son parte de la empresa. Muy bien. Sergio, aquí tenemos una pregunta, aparte de que quieras dar algún consejo más. Dice, ¿esto del matching qué es? Nos pregunta Oriol Mascan. A ver, cuenta, ¿qué es esto del matching? No, comentaba antes eso, que es importante hacer match con el socio, ¿no? Con el inversor, porque vas a tener una relación a largo plazo con ellos que tiene que ir encaminada hacia los mismos objetivos.
Si no existe ese match, o sea, igual que hay muchos tipos de empresa, hay muchos tipos de inversores, ¿no? Y dentro de los fondos hay muchos tipos de fondos. Hay quien quiere un retorno de la inversión mucho más a corto plazo, hay quien lo quiere más a largo plazo, pero ser más conservador. Entonces, dependiendo de lo que tú estés buscando, tienes que encontrar un fondo o un socio que vaya en tu mismo camino, ¿no? Eso es el match realmente, que tengáis los mismos objetivos, que os gustéis, que cuando él habla te gusta lo que diga y lo que dice, y que cuando tú hablas le gustes a él, ¿no? Y porque si no, insisto, si no hay match, aunque consigas cerrar la ronda, va a ser un dolor durante muchos meses y muchos años. Bien, en vuestro caso, vosotros habéis cerrado la ronda con un Venture Capital que de hecho proviene de un Family Office. Esto, al menos nos lo han contado así en más de una ocasión desde Querión. Entonces, esto hace también pues, que esta parte de relación personal, de afinidad, pues también sea importante y relevante, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Algún consejo más que te gustaría dar, Sergio, en esta fase, digamos, ahora así muy general de aviso a navegantes, digamos? No, igual lo que he dicho antes, lo que han comentado mis compañeros y lo que decía Laura de transparencia es vital, porque también te puede poner, o sea, si no eres transparente desde el principio, mal empiezas. Y no acaba, mal acaba también, ¿eh? Mm. Y mal Al acaba. final ¿Quieres las añadir algo, mentiras Xavier? tienen las patas muy cortas. No, nada, que también muy de acuerdo con lo del match, que al final, pues nosotros con nuestros socios tenemos un comité de empresa y cuando hay decisiones críticas, pues se les convoca y se consensúa todo y hay debate y al final acostumbran a ser gente con mucha experiencia, pues que te pueden dar una visión un poco más desde fuera del negocio, porque no están en el día a día y que pueden aportar mucho. Y entonces por eso ese match, y porque el día que tengas un problema, si no vas en la misma línea y tal, pues es que va a acabar muy mal. Bueno, esta gestión es importante, ¿no? No sé quién decía, a nivel de un inversor, decía un día que los problemas cuando está en una empresa, cuando todo va bien, suben escaleras y cuando hay un problema grave, suben ascensor, ¿no? Entonces, para que las cosas se entiendan bien, tenemos que hablar cuando estamos a buenas y también cuando estamos a malas, ¿no? No solo ir con los problemas a los inversores, ¿no? El caso vuestro, habéis nacido con rondas y lo has dicho una cada año. Esperamos que os podamos apoyar en la del año que viene, Xavier. Vale, hablemoslo. Caso Laura, Sergio, vosotros, la primera, ¿cómo se gestiona internamente esto? O sea, vosotros llega un momento en que, claro, estáis, Laura hemos dicho, una empresa familiar, el caso de Sergio, tres socios fundadores. Llega un momento, bueno, entran unos socios nuevos. ¿Cómo se gestiona esto internamente? Porque tampoco ellos están, digamos, en el organigrama funcional de la empresa, ¿no? ¿Cómo gestionáis esto internamente con estos nuevos socios? Laura, ¿sí que sí? Sí, ¿Te tú doy yo? comienza. Vale. Bueno, en nuestro caso, a ver, me imagino que cada empresa dependerá un poco de cómo cierre la ronda, cuántas participaciones tenga. En nuestro caso se formó un consejo de administración de cuatro personas. Una la ponía, en nuestro caso, nuestro socio y tres, que somos nosotros, tres socios fundadores. Entonces, a partir de ahí hay gestión. Nosotros tenemos mucho contacto semanal, mensual, no a nivel financiero del todo, pero sí que se mandan reportes, ¿vale? Mensuales, y luego a nivel trimestral obviamente se mandan los reportes de cierre de Q y luego tenemos las reuniones de consejo de administración donde pues se hace la presentación. A ver, nosotros somos nuevos también, quiero decir, hemos hecho nuestra primera hace poco, tendremos nuestra segunda en breve, pero lo que se muestra un poco es eso, el avance un poco de la empresa, hacia dónde se va,
el plan que se ha planteado tanto a nivel de marketing, ventas, operaciones, nuevos clientes, rentabilidad, etcétera, pues cómo está ese plan y bueno, luego pues dudas y preguntas que puedan surgir en las sesiones. Y llegado a este punto, tú mismo, aparte del 1.000.000 de euros que en este caso te han puesto, hombre, esto es dinero sin duda y os ha permitido crecer en empresa, ¿qué más aportación hay ahí? Ahora comentas estas reuniones, ¿qué más te están aportando a ti estos inversores? Además de dinero, vaya, de líquido. Bueno, no sé si lo decía Xavier o Laura, es importante la visión externa, ¿no? Yo siempre eso lo valoro mucho porque cuando estás metido en la empresa, en ese ecosistema de la empresa, muchas veces no eres capaz de dar la visión desde fuera, ¿no? Y esa, primero, experiencia que tienen ellos y luego la visión desde fuera, pues para nosotros es un aporte grande. Incluso no lo hemos tratado todavía, pero en algunos perfiles específicos de la empresa a la hora de crecer, ellos también proponen o incluso nos ayudan a hacer esa selección, ¿no? Pero de momento lo que nos han, ya te digo, lo que nos aportan es esa visión externa y experiencia para poder resolver algún problema que nosotros, porque estamos en el día a día y porque estamos metidos, pues quizá no lo vemos. Y está siendo una aportación relevante por lo que estás diciendo, ¿no? Sí, para nosotros relevante. En el caso vuestro, Laura, ¿cómo habéis gestionado este paso de empresa familiar, donde entiendo que bueno, pues en el comedor de casa y en los domingos hablabais de los temas a decidir y las decisiones importantes, ¿no? Y ahora, pues claro, ¿cómo estáis gestionando esto ahora con la entrada de los nuevos socios? Pues más o menos igual que siempre, pero Sergio lo ha explicado muy bien. Nosotros funcionamos exactamente igual. Ahora mismo tenemos un consejo de administración, reuniones mensuales. Siempre que hay algún tema, pues se puede llamar, se hace un correo electrónico. Después ya están los consejos de administración, reuniones más burocráticas que están marcadas en el calendario, pero que funcionan más o menos igual que las de seguimiento. Y igual que Sergio. Sergio lo ha explicado muy bien. Comparto 100% que la visión externa de profesionales que también están en otras empresas y por lo tanto te pueden aportar una experiencia es importante. Bien, yendo al momento de la negociación y cuando estamos, pues este proceso, esas empresas que tenemos aquí, luego iremos a algunas preguntas que nos habéis trasladado los participantes, más allá que estáis haciendo también por el chat, el Q&A, que nos habéis trasladado el momento del registro, había cosas muy interesantes que iremos sacando. ¿Cuáles son los aspectos del pacto de socios que más os han costado digerir, si es que hay alguno? De las cláusulas estas que a las empresas asusta mucho a veces, el arrastre, el dracalón, las liquidaciones preferentes, el acompañamiento. ¿Cuáles son? ¿Ha habido alguna que realmente os ha costado y al final, o al revés, que tú mismo, Laura, Xavier el último, Xavier en esto ya, como ya empezaron ya con todas las cláusulas, seguro que lo ha visto muy fácil ya en la última ronda, ¿eh? Bueno, nosotros la primera vez que, en nuestro caso, nuestro nuevo socio es el Instituto Catalán de Finanzas, el ICF, es un socio financiero y bueno, tiene un estándar de Letter of Intentions pues, que es bastante heavy, ¿no? De inicio ya entra con toda la caballería, ¿no? Sí, con toda la caballería y me puse las manos a la cabeza un poco, ¿no? Porque realmente fuimos muy fieles y no quisimos ver ninguna otra, ¿no? En este sentido. Cláusulas con las que no pudimos negociar, pocas, todo se puede negociar, ¿no? Pero tienes que tener muy claro hasta dónde puedes llegar, ¿no? Hay algunas, lo que comentabas, ¿no? El tacalón y todo esto tienes que entender que es así. Esto es lógico, que es lógico que exista, claro, es que... Exacto. Entonces, lo que me costó más a mí a lo mejor digerir o prever es el momento de la salida, ¿no? No quieres nunca pensar en este momento, pero tienes que pensarlo. En nuestro caso pudimos acordar unos pasos, ¿no? El primer objetivo sería pues salir al mercado
Este sería nuestro objetivo en el momento en que ICF quisiera salir, y si no, el último sería la venta de la empresa, ¿no? Nosotros somos una empresa con una mediana de edad de 30 y pocos años. Yo ya soy de las viejas ya. Y, y claro, piensas, ostras, vamos a tener que vender la sociedad porque lo pone en este papel, ¿no? Pero es un poco, creo que es una cláusula que se repite bastante en todos, ¿no? Bueno, es que si uno quiere crecer, lo has dicho al principio tú, ¿no? Vosotros que habéis nacido con vocación de crecer, haceros grandes, internacionalizar, y entonces, bueno, claro, hay cuestiones. Esto también os pondrá presión. Luego os íbamos a preguntar por el tema de la salida a bolsa y esto. Luego hablaremos de esto, ¿no? Porque hay que buscar estas salidas a los inversores, sin duda, ¿no? Y la cotización es una de muy interesante. Luego hablaremos. Sergio, ¿qué es lo que más a ti te costó o qué es lo que no has aceptado, lo que has podido superar? Laura, ya vemos que tuvieron que pasar bastante por el filtro de lo que había, de lo que había y quizás matizando algunos temas, ¿no? Sí. Bueno, en nuestro caso, joder, es que Laura lo ha explicado perfectamente, todo se puede negociar, ¿no? Es cierto que te tienes que marcar algunas veces líneas rojas en el cual dices, tío, de aquí ya no puedo pasar porque no, y ellos y los socios exactamente igual. En nuestro caso también fue la del pacto de liquidez variable o activable, que es lo que ha comentado Laura. Oye, si va mal, a los 5 años o a los 7 años puedes acabar vendiendo tu empresa, que dices, joder, mi empresa que he visto cómo nace, cómo crece, que al final tenga que venderse, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, luego también pues vienes de tu primera ronda, empiezan a decir, oye, pues las decisiones que tomabas tú antes, pues ahora las tenemos que tomar entre todas, y además yo tengo poder a hacer un veto, ¿no? Aunque queráis los 3 socios fundadores, yo puedo vetar. Bueno, ahí ya te digo, es todo negociable. En nuestro caso, yo más que sufrir eso, que al final lo acabas sufriendo, fue una negociación dura, también, bueno, aprendes mucho, obviamente, que es una experiencia, que es que al final te sientes, oye, pues ha costado, pero he aprendido, ¿no? Y en nuestro caso había 2 figuras, igual que 2 figuras en el bando del fondo y 2 figuras un poco en nuestro bando, ¿no? Que era, bueno, en nuestro caso Manu, que era un poco más la figura más comercial o más que estaba en contacto con nosotros, y luego la parte de legal, ¿no? El abogado. En nuestro caso igual, estaba yo un poco gestionándolo, bueno, estaba nuestra parte, el abogado gestionándolo y la parte legal, y yo gestionando un poco esa relación. Y yo creo que, a ver, yo tenía muy buena relación con Manu, sigo teniendo, nosotros éramos Manu es el más socio inversor. socio inversor. Éramos más pragmáticos, ¿no? Oye, ¿estamos de acuerdo en esto, en esto, en esto? Sí, estamos de acuerdo. Vale, luego entraban los abogados y eso era lo que más me costaba a mí, ¿no? Porque los abogados, no sé si hay alguien en la sala que es abogado, si Es lo hay, muy probable, es muy probable. perdón por lo que voy a decir, pero tú tienes el boli encima de la mesa y entonces uno dice, no, el boli está encima de la mesa, y el otro dice, no, la mesa está debajo del boli. Y ahí empieza una discusión que dices, pero coño, si estamos diciendo lo mismo, ¿no? Entonces eso, quizá más allá de lo que es verdad que hay que ceder por una parte y por otra, hay una negociación, seguro que llegas a acuerdo, pero a mí quizá lo que más me cansó fue esa ida y venida, ¿no? de los abogados, que al final querían decir lo mismo. Ya. Xavier, ¿qué nos cuentas tú de estas cláusulas? ¿Cómo has vivido esto? ¿Cómo habéis vivido esto vosotros? Ahora pensando en lo que comentaba Sergio, pues también repescando lo que comentábamos antes, que estuvimos entre el Venture Debt y el capital, y también pues al final también con el socio inversor que iba a entrar en el capital, pues al final no entró también porque la mesa estaba debajo del boli, digamos. Pero bueno, yo el otro día estaba comentando temas del pacto de socios con Jordi, que al final es el socio mayoritario de la empresa, y el CEO también de la empresa, que hoy no ha podido asistir. Y me decía, yo la cláusula que más me duele del pacto de socios
es el lock-up, porque él, bueno, es una persona que tiene una mentalidad muy emprendedora, entonces digamos que él pues, le gusta crear cosas para luego salir y crear otra. Entonces, el lock-up, esta cláusula le obliga a que cuando entra una ronda de inversión se tiene que quedar como mínimo 4 años en la empresa. Como vamos a ronda por año, pues los 4 años siguen a cero. Entonces, bueno, lo que pasa es que luego pues, si encuentra una buena salida para los socios, obviamente, pues él también puede salir. Al final es lo que decíamos, que todo es negociable, pero a él sería esta la que más le duele, y el Dracalón y Tacalón y todas estas cláusulas, por supuesto que consideramos que deben estar para que no quede ningún socio penalizado. Nos saluda Rafael Agustín desde Colombia. Rafael, bienvenido a la mesa redonda. Sabemos que tenemos algunos participantes desde Latinoamérica esta tarde. Bienvenidos a todos, a todas, y de muchas ciudades de España además también. Creo que también tenemos a alguien de Tel Aviv y de algunos países más también. Bien, en todo esto, ¿no? Estas cláusulas, la negociación, recomendáis, por lo tanto, un buen asesoría legal, ¿no? O sea, hay que ir al lado de un buen abogado o de abogada o de una abogada para que nos haga entender dónde está el boli, ¿no? Y a veces, pues sí, hay que decir que es al revés esto y que es la mesa que está debajo del boli, ¿no? Sí, en el caso vuestro también, Laura, ¿os acompañasteis? Bueno, en nuestro caso fue un poco atípico. Lideré yo la negociación. Sí que es cierto que tenemos una asesoría que es más fiscal, y nuestro asesor es una persona que está involucrada hace muchos años con el negocio, y juntos, codo a codo, pues estuvimos tratando punto por punto un bloque así de papeles, revisando, entendiendo lo que decía con palabras, ¿no? Los abogados utilizan estas palabras que no se entienden, pues al final conseguimos entenderlo absolutamente todo, negociarlo todo, y creemos que hemos firmado un buen pacto de socios y el resto de documentación. O sea, tú aprendiste con tu asesor, digamos, aprendisteis los dos a la vez, ¿eh? Juntos, exacto. Bueno, sí, no es lo que dice la regla general que hay que hacer, pero bueno, a veces mejor alguien de confianza y que conozca bien el negocio, que no quizás alguien que es muy experto a nivel de las leyes y del léxico, pero que no conoce también la empresa, ¿no? Sin duda, ¿no? Principalmente por lo que decía Sergio, porque sí que nosotros hablamos con la otra parte, solo al final con el abogado de la otra parte, ¿no? Quien acabó tramitando toda la documentación más burocrática, pero hablábamos ICF con Technic. Los abogados estaban en segundo plano, porque si no es lo que dice Sergio, no hay forma de entenderse. Vale, y en todo esto yo os voy a preguntar, tenemos una pregunta por aquí que me parece que sí, tenía para más adelante, pero con lo que está diciendo, nos lo hizo Ramón Pedreño en el momento del registro, valoración de las compañías. Y esto es algo que seguro que interesa, y seguro que a todos los que esta tarde están aquí, estamos más de 50 participando en la mesa redonda, estoy seguro que es algo que interesa a todos, ¿no? ¿Cómo manejasteis esta cuestión? Todos sabemos que una cosa es valor, la otra es precio, y al final tú tienes un valor como empresa, el inversor, ahora nos contaréis si queréis, hizo su propuesta de valoración, y a partir de ahí creó una negociación para sacar un precio, ¿no? Y siempre terminamos en lo mismo: el que compra piensa que está comprando caro y el que vende piensa que está vendiendo barato. Y esto nos pasa comprando o vendiendo cualquier cuestión, ¿no? ¿Cómo, Sergio, quieres empezar tú? ¿Cómo manejasteis este tema? Bueno, ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal cómodos habéis sentido en ello? pues es igual, es una negociación, ¿no? Tienes que saber, o sea, al final hay un montón de métodos de valoración, descuento de flujo de cajas, de EBITDA por multiplicador, o sea, tienes un montón, ¿no? Pero lo que sí que tienes que tener claro es cuánto quieres y cuánto estás dispuesto a dar. Y ahí ya te va a dar un poco la valoración, ¿no? Si
Si te sale en valoración, bien. Si no te sale en valoración, vas mal. Nosotros empezamos, por ejemplo, con una valoración súper alta en la primera oportunidad que tuvimos, y luego tuvimos que bajar de valoración y era razonable también. Aunque bajamos, no bajamos nunca por debajo de nuestra línea roja, ¿no? Y entonces al final salían las cuentas. Oye, yo quiero tanto por tantas participaciones y eso me da una valoración. En nuestro caso fue de 4 millones pre-money. Por unos cuantos métodos que estuvimos viendo, pues salía entre 4,5 y 5, fue un poco más baja, pero también nuestra línea roja estaba por debajo de eso. Con lo cual, al final, tu empresa puede valer lo que quieras que valga, ¿no? No hay un precio para tu empresa y al contrario, para ellos será mucho menor de lo que tú crees que vale. Pero si salen bien las cuentas, si cuadran esos 3 valores, valoración, porcentaje que estás dispuesto a diluirte y la inversión que quieres. O sea, si ahora Manu está por ahí atrás, sabrá que hubiera podido sacar un poco más, ¿no? Bueno, o nosotros podíamos haber apretado un poco más también. Quizás también, ¿no? Bueno, al final disteis un 20%, digamos, que es lo que es lo estándar. a lo mejor habíais planteado un 22, un 25 y disteis un 20. Y al final tampoco es tan importante, tienes toda la razón en esto, la valoración, sino lo que estás entregando y el camino que viene después y lo que vas a hacer con este 1.000.000 de euros, a dónde vas a llevar la compañía, ¿no? Esto va a ser lo importante, ¿no? Sí. En vuestro caso, Xavier, la valoración, con tantas rondas, este debe haber sido un tema seguro, ¿no? Que además recurrente, ¿no? Porque al final, claro, la dilución ahí todavía pesa cada vez más, ¿no? Sí, lo que también... al final la valoración pues depende mucho de las necesidades de cada momento. Y también digamos que el recorrido de la empresa te va dando un poco la valoración de cada momento. Entonces, pues antes del COVID se había hecho una valoración a 6, luego con el COVID hicimos una ronda interna de urgencia pues a una valoración menor, pero luego ya pues después del COVID ya retomamos una valoración superior, que fue la que cerramos para el Venture Debt. Vale, Y a partir de ahí también es importante destacar que negocias la valoración y negocias muchísimos otros puntos. Entonces, pues si cedes un poco más en valoración, igual puedes aportar más en otros puntos. Así que al final en una negociación todo se pone sobre la mesa yo más que preguntar el valor, que bueno, está bien que lo comentéis y así también se pone bastante en situación todo mucho mejor, ¿no? Preguntaba también, Xavier, en el sentido de hasta cuán importante es la valoración en el momento de la negociación, ¿no? Para Sergio, al final lo ha dicho, ¿no? Para él era un tema de cuánto estamos dispuestos a dar, ¿no? O sea, si le hubieran puesto más dinero o menos, al final lo importante para ellos también era el porcentaje, evidentemente si se podía cumplir un plan de negocio, ¿no? Sergio, entiendo que este es correcto, un poco sí, lo que estás diciendo, ¿no? En el caso vuestro, Xavier, ¿también os habéis movido en estos términos o...? Sí, bueno, o sea... Pero no valoramos tanto lo que vamos a dar, sino valoramos más la trayectoria de valoración de la empresa, vale. Porque para que sea siempre coherente con los resultados que se están obteniendo, con la facturación que se está obteniendo, con toda la evolución del negocio, pues la facturación que había habido, la valoración que había habido, pues valoramos cuánto debería ser ahora. Y aparte también pues puedes mirar de reojo un poco el mercado de valoraciones a nivel global, que también pues, te puede dar algunas pistas. En vuestro caso tenéis sitios donde ir a buscar, sin duda, ¿no? Sí. Muy interesante este punto porque pienso que, claro, la contraposición, ¿no? Una cosa es la primera ronda que hacen en Datadope, otra es la tercera, cuarta, tal, en MAM Originals, de manera que al final, cuando estás valorando, cuando llevas ya con un cap table, también tienes que dar valor a los que han invertido antes, para que todo el mundo vaya avanzando. Si no, nadie más invertirá si los que hay detrás están perdiendo valor, pues puedo pensar, yo también lo perderé, ¿no? Con lo cual, me hacen dos contraposiciones muy, muy claras y muy interesantes. Cuando uno está ya
Sergio, estéis en la segunda, en la tercera, ya no valdrá esto de máximo que estoy dispuesto a dar, sino que habrá que crecer en valor para que todo el mundo esté dispuesto a seguir invirtiendo en la compañía, ¿no? Que es el caso pues, que nos está contando Xavier, ¿no? ¿Qué tal vivisteis vosotros el tema de valoración, Laura? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo manejasteis internamente? Pues más o menos entre Sergio y Xavier, ¿no? Sí que es cierto que es un poco lo que yo, la cantidad de dinero que yo necesito, ¿no? Para este plan de negocio y la parte de la empresa que permito, ¿no? ¿Hasta dónde llego? ¿No? ¿Cuál es mi límite, ¿no? Pero por otra parte también estamos en un momento donde hay muchísimas adquisiciones, fusiones, etcétera, y el mercado, como está tan activo, también te da un poco de referencia, ¿no? En nuestro sector, me refiero. Por lo tanto, una parte, bueno, un poco de todo. Muy bien, perfecto. Tenemos una pregunta en este sentido de Miguel Medina, que bueno, yo creo que tiene una respuesta jurídica muy clara. Más que preguntar si es posible, pregunta si es posible que haya una compensación a un inversor actual si en una ronda futura el valor es inferior. Sí que es posible, esto se puede pactar perfectamente en el pacto de socios, que haya una cláusula antidilución por una parte de los inversores. En vuestro caso, si queréis comentarlo, ¿tenéis pactadas cláusulas antidilución en vuestros inversores actuales o es una cláusula esta que os aseguro que la habéis negociado, no lo dudo, que os produce un cierto reparo o os parece correcta? O para, digamos, información de empresas que estén en este proceso ahora, que seguro que tenemos más de una ahí. ¿Habéis lógica una cláusula antidilución? Yo no me acuerdo, Miquel. Yo ya ha pasado unos meses, ya he hecho así, he hecho burrón, Bueno, me pues voy a vale, centrar en el negocio. No me mejor. acuerdo. Vale. No, yo, si te soy sincero, tampoco recuerdo. Seguro que hay algo en el pacto de Seguro que socios, no la pero no. tenéis, entonces os acordaríais de esta. Seguro que no la tenéis. Nosotros sí que la tenemos y sí que se aplicó en la ronda esta que os comentaba del COVID. Y sí, es duro tener que renunciar a una parte del valor de... O sea, el tema es que en esa ronda los socios que están, digamos... La cláusula. que están asociados a esa cláusula, pues no se diluyen en la ronda que estás haciendo en ese momento. Y claro, entonces los que no están, digamos, vinculados con esa cláusula, pues se diluyen mucho más. Y sí, es una cláusula que penaliza bastante. Pero también es razonable porque al final el socio, pues bueno, igual acepta una... Es lo que hablábamos de la valoración, de negociación de la valoración. Vale, pues te acepto esta valoración, pero me pones esta cláusula, porque yo al final he venido aquí a ganar dinero. Y si no gano, pues que tú me estás prometiendo que ganaré, pues pues me acogeré a esta cláusula que me protege. Bueno, es todo parte de la negociación. Como parte de la negociación, sí que es verdad que lo que produce esta cláusula es que los socios que la tienen no defienden un valor de empresa en rondas posteriores y por tanto aceptan la ronda a un precio inferior, lo cual eso tampoco es de todo bueno porque al final desalinea un poco el cap table, ¿no? Pero bueno, vale, sigamos. ¿Algún tema más de cláusulas que queráis comentar o que queráis, que parece que valga la pena de incluir? ¿Alguna cláusula que sí recordéis, que especialmente pudisteis defender o sacar, o al revés, que aunque nos quite el sueño, pero en su momento sí que... Tendría que buscarlo, Miquel. Bueno, no te preocupes, no busques nada. No, al final me parece que un poco el resumen de esta parte del debate está en que entendemos que hay otra parte, que es la otra parte inversora, que se convertirá en socio y que es normal que pues tenga unas cláusulas que igual que tiene, claro, al final están invirtiendo y el inversor desde el día que vamos y firmamos pone el dinero y luego es la empresa que tiene que cumplir con todo lo que ha dicho, ¿no? Y por lo tanto es normal que quiera
de protección y nosotros tenemos que cumplir con esta parte del trato, ¿no? Está claro, ¿no? Y luego no puede ser que si esto va mal, el único que pierda, digamos, es el que ha puesto la inversión, ¿no? Tanto entendemos estas cláusulas y yo diría, y sí, en general, ¿no? Animamos a todas las empresas que pueden estar escuchando y estar ahora negociando cláusulas o pactos de socios, pues a entender este esfuerzo de intentar entender al que tiene enfrente, y si no tiene un asesor muy amigo y muy colaborador de muchos años, que busque un abogado mercantil que apoye en toda la negociación, porque si no, lo que decía Sergio, es imposible que se lleguen los acuerdos, ¿no? ¿Qué tal el tema gestión? Bueno, lo habéis comentado. De hecho, Laura decía, menos mal que el equipo me dejó dedicarme solo a esto, ¿no? Porque al final ha habido que gestionar mientras se buscaba la financiación, ¿no? ¿Qué tal se lleva la gestión mientras estamos en este parto de 9 meses negociando la ronda, Laura? Bueno, pues es un poco lo que te he comentado, ¿no? Bueno, el abril de 2021 empezamos, después fueron avanzando los meses, necesitaban más dedicación, sábados, domingos, hablándolo en casa, donde fuera, y cuando se cerró la ronda fue como, ostras, se ha acabado, ¿no? Fue como un proceso, no sé, como si hubiera muerto alguien. Realmente es intenso, pero como he dicho antes, tengo unos compañeros que me ayudaron todos, desde el primero hasta el último, y pude centrarme en todo este tema. Cuando tuvimos visitas, pues presentamos al personal, el equipo es muy importante, creo que no solo el equipo gestor, aunque sí que es muy importante, pero el equipo, todas las personas cuentan, Technic tiene esta idea, ¿no? Y siempre lo ponemos en relieve, ¿no? En este sentido es lo que te comento. Necesitas tiempo, dedicación y que tus compañeros pues te lo permitan. En tu caso, Sergio, porque tú eres el CEO de la empresa, con lo cual digamos que esta parte de gestión y gestión de la financiación debe ser más compleja incluso, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Sí, a ver, aquí hay varias etapas. Nosotros tengo que decir que teníamos la información bastante estructurada, entonces a nivel de aportación de información en esta primera etapa hay que aportar mucha información, es lógico, ¿no? Entra alguien o quiere entrar alguien que no tiene el contexto, no tiene la información, entonces es lógico que te pidan un montón de información. Nosotros tuvimos que trabajar, pero es verdad que lo teníamos bastante estructurado. En la etapa ya más de due diligence y auditoría, ahí sí que ha sido mayor porque ha habido que aportar mucha más información, la parte financiera también se ha tenido que meter mucho más. Y bueno, pues te quita mucho tiempo. Es complicado el poder compaginar un poco ese dar la información, crear lo que no hay y dedicarte al negocio también, ¿no? Yo siempre lo digo que es una parte, no voy a decir que es bonita, ¿no? Porque no, porque bonita no es, pero que te ayuda a aprender y te ayuda a mejorar. A nosotros, por ejemplo, la etapa de auditoría, aunque no se levantaron grandes cosas en la due diligence, pero en la etapa de auditoría sí que salieron pequeñas cosas que te ayudan a decir, joder, esto hay que mejorarlo, ¿no? Y esa parte es positiva. O sea, te hace trabajar, te hace entregar mucha información, te hace dedicar mucho tiempo, pero te hace mejorar, ¿no? Y si lo ves con esa perspectiva, creo que es interesante. Luego lo que decía Laura, una vez que se acaba, dice, joder, ya no tengo que entregar, ya me he quedado con mucho tiempo para mí, ¿no? Pero no, ya vienen otras tareas que te quitan el tiempo. Pero eso, sobre todo, el verlo desde el punto de vista de, oye, hay que entregar, es verdad que hay que dedicar tiempo. Cuanto mejor lo tengas, cuanto más limpia tengas tu casa, mucho mejor, porque vas a tener que trabajar mucho menos. Pero yo siempre intento mirarlo desde el punto de vista de hemos aprendido también en este proceso y nos ha ayudado a mejorar. No, muy interesante lo que comentas, también lo que decía Laura. En tu caso, Xavier, tú eres el CFO de la compañía. ¿Qué parte de tu tiempo dedicas a la captación de capital, a la financiación? Entiendo que todo el día, pero a lo que es captación de recursos, captación de capital, ¿qué parte de tiempo
dedicas tú, el equipo, o cómo estáis estructurados en la parte financiera de la empresa? Bueno, en administración y finanzas somos 2,5 y bueno, pues básicamente hay una persona que está centrada en contabilidad y lo mío pues es más en la parte de reporting y de tesorería, lo cual incluye conseguir financiación y bueno, pues es una parte importante del tiempo. El porcentaje ahora mismo no sabría decírtelo, pero es una parte importante. Y sí, bueno, las 2 rondas que he vivido yo, la primera, como os comentaba, fue muy sencilla, porque eran, bueno, muy sencilla tampoco, pero relativamente sencilla porque fueron socios internos, con lo cual, pues ya sí que hicimos auditoría, como hacemos cada año, pero no nos ahorramos, digamos, la due diligence. Y en la segunda sí que tuvimos que hacer due diligence y sí que fue bastante más engorrosa, aunque nada, el proceso fueron poco más de 3 meses, lo cual pues también se agradeció que fuera todo más o menos rápido. Sobre todo esta primera parte de intercambio de documentación, creo que el proyecto gustaba bastante y ya también tenía un recorrido y nada. Y ya una vez tuvimos la due diligence, pues ya fue la parte del contrato que también fue bastante dura, con abogados de por medio, etc. Bueno, una pregunta luego te la hago. ¿Alguna recomendación en esto de la due diligence? ¿Alguna recomendación de lo que hacer o de lo que no hacer? ¿O de cómo entrar en una due? ¿Algo especialmente dirías? A ver, yo creo que si haces las cosas relativamente bien y tienes la contabilidad al día y pagas los impuestos y al personal lo tienes contratado como toca, pues tampoco tienes que tener más temor. Si tienes una gestoría más o menos o alguien o lo tienes tú bien ordenado y tal, pues todo va saliendo. Al final sí que es denso, es recopilar información que igual pues no lo haces cada año, no lo has hecho nunca, etcétera, o preparar algún informe extra, pero bueno, es ir haciendo poco a poco y sí que hay unos días de carga de trabajo, pero o sea. Tenemos una pregunta aquí para ti, si quieres no lo respondas, ¿eh? Y si no, le dices que se pregunta Oriol Masclans, Xavier, ¿por qué necesitaste tantas rondas? Bueno, sí, la he visto antes. A ver, pues... Si quieres, envíale a tomar viento fresco, si quieres. Bueno, Oriol, no, por requerimientos del negocio. Como os comentaba, el negocio también empezó vendiendo relojes de madera, luego se transformó a bisutería y marroquinería y bueno, pues en estos a veces han sido rondas para crecer y a veces han sido rondas para corregir modelos de negocio que no estaban funcionando tan bien como esperábamos. Y entonces, pues bueno, en general han sido rondas por eso de crecimiento, para que la empresa pueda seguir creciendo. ¿Alguna recomendación, Laura, Sergio, en cuanto a la DUE? ¿Algo de hacer o de no hacer? Sobre todo, no cometáis este error, no hagáis esto. Transparencia otra vez, es que soy muy pesada, pero al final la due diligence para nosotros sí que fue un mes. Teníamos toda la documentación ya lista y lo poco que no teníamos lo preparamos. Pero sobre todo esto, transparencia, porque después en el pacto de socios, no sé, creo que es en el pacto de socios, tú das fe de que no hay ningún problema, no hay ningún problema no detectado, digamos. Manifestaciones y garantías. Exacto, gracias. Vale, ¿qué iba a preguntar yo? Sí, en cualquier caso, en vuestro caso entiendo que la DUE no fue solo contable y financiera, como decía Xavier, al final es un e-commerce, la parte tecnológica también entiendo que también tuvisteis ahí, ¿no? La parte, sí, ¿no? Tecnológica y de producto, ¿no? Correcto, legal, financiera, de producto, fiscal. Por tanto, fue completa, ¿no? Y importante entregar rápido la documentación también sería, ¿no? Sí, esto al final da una fiabilidad también al nuevo socio, ¿no? Y
Muy bien. Oye, disculpa Xavi, pero Oriol sigue insistiendo y pregunta, dice, ¿en cada una de las rondas conseguisteis dinero? Sí, porque si no, no lo contaríamos como ronda. Las que no han conseguido ya no cuenta como rondas, ¿no? Claro. Ya no es una ronda, es otra cosa, ¿eh? Un cuadrado. Aparte que más de una al año yo creo que hace daño. Sergio, ¿algo que añadir el tema de la DUE? No, un poco lo que habéis añadido Laura y tú. Rapidez, porque cuanto antes lo entregues, pues antes se va a cerrar y también da esa sensación, ¿no? al socio que tienes, que lo tienes bien cogido y la transparencia. Es que lo de la transparencia es yo creo que obvio, ¿no? Si es que si intentas colar algo, siempre te va a salir algo en una DIU. Es imposible que lo tengas todo perfecto. Lo que te salga te va a servir para aprender, pero si lo has hecho bien, total transparencia. Correcto. Tuvimos una mesa redonda parecida precisamente sobre DUE, a expertos sobre DUE, y entonces uno decía el 100% de las que hacemos van bien, solo cuando ha habido un problema grave, una vez le pasó, pues hecho para atrás la operación, pero era algo muy grave, tenía que ser para que saliese. Hay una pregunta también muy interesante que nos hace Francisco Muro. A ver, yo normalmente me gustan las mesas redondas, pues preguntas distintas, ¿no? Pero como sois tan variados los tres y estáis aportando tanto a nivel de contenidos, pues estoy repitiendo casi la misma pregunta para los tres, porque es que cada respuesta, digamos, es distinta y aporta, me parece yo, por tres perfiles de empresa tan distintas, ¿no? En este caso pienso que también la misma pregunta debería ser por las tres. Nos preguntaba Francisco Muro en el momento del registro, ROI esperado por los inversores. ¿Os han dado pistas de esto? ¿Os han dicho los inversores qué esperan sacar de la empresa? ¿Qué rentabilidades quieren ellos? ¿O qué rentabilidades esperan de la empresa para luego ellos así el ROI? Sergio, tú mismo. Yo en mi caso sí que se habló en algún momento de la negociación por alguna cláusula en concreto de salida. Si te soy sincero, no recuerdo cuál era el ROI, no os podría decir ni un rango porque no recuerdo. Y también, aunque lo recordase, tengo que decir que por un poco de respeto, sin saber si el inversor le gustaría compartirlo o no, pues no lo diría. Pero ya te digo que no recuerdo. Recuerdo una en concreto que decía que en un momento dado hay una cláusula, es verdad que puse mi mente en blanco cuando ya acabamos con esto y olvidé muchas cosas, pero sí que en el pacto de socios decía que si se salía en algún momento porque, oye, fuese demasiado bien y los socios mayoritarios quisiesen que saliese el socio inversor, que habría como un por dos o un por tres o algo por el estilo, ¿no? Pero era algo diferente a lo esperado por el fondo, ¿no? En nuestro caso, por el Family Office. No es una salida que ellos esperasen, sino casi, por decirlo mal y pronto, como que les echábamos, ¿no? Un Entonces, escudo oye, mínimo. claro, oye, si me vas a echar, pues por lo menos haber recuperado no sé cuánto. Pero no lo recuerdo cuánto era el ROI esperado por ellos. ¿Tenéis alguna idea, Laura o Xavi, al respecto? No. Yo diría que no tenemos ninguna cláusula al respecto y no sé si internamente han comentado los socios con el CEO, pero conmigo... Vale, no, cláusula habitualmente no sería habitual, pero al menos sí, ROI esperado, tal, no os han informado nada. Bueno, es lógico que sea así. También había una pregunta, yo pienso, muy interesante que nos hacía Santi Magazú en el momento del registro. Y Santi preguntaba o pregunta, y que eso el caso vuestro aplica, yo creo, bastante, tanto Laura como Xavier probablemente, el cómo contar a nivel de inversión una empresa, digamos, que ha pivotado, que ha tenido que cambiar el modelo de negocio y que ahora, pues, esto pivotaje a un modelo más actual. ¿Cómo convencer a los inversores de que este pivotaje es el bueno, de que ahora sí que conviene invertir y de que lo del pasado, digamos, aunque ha ido mal, es por experiencia de que esto va a ir bien en el futuro, ¿no? Tú, Xavier, esto fue así en el caso de MAM Originals. A ver, yo no diría tampoco que fue exactamente así. No fue mal. Pero
pero sí que en 2017 el reloj de madera llegó a facturar bastante y luego en 2018 apareció mucha competencia y cayó bastante la facturación. Entonces sí que la empresa se tuvo que reconvertir, como os decía, en bisutería y marroquinería, y sí que se tuvo que vender el nuevo proyecto a los inversores, y lo que se hizo fue, en primer lugar, intentar recolectar pues, la mayoría indicadores, aunque fuera a muy corto plazo, y tener muy claro, por ejemplo, en 2020 explicábamos que desde junio del 2019 el EBITDA ya era positivo. No sé, a partir de que empieces a poder tener indicadores, primero yo creo que también es importante detectar qué has hecho mal para saber explicarlo y saber cómo corregirlo. Pues, por ejemplo, en nuestro caso, diversificar más el portfolio, no solo centrarte en relojes de madera, sino pues ser una marca de moda que pueda englobar todo tipo de productos. Eso pues ya te permite diversificar y a partir de ahí recolectar todo tipo de indicadores que puedas tener de tu negocio que sean positivos para explicar, aunque sean indicadores de una semana o de un mes o de 15 días, que te den datos buenos y más o menos lo más fiables posibles para que el inversor pueda volver a creer en el negocio. Y al final, pues con algunos de los inversores que hemos hablado, pues también valoraban muy bien la resiliencia de la organización y el haber sabido salir de momentos tan complicados como que te caiga la facturación a un 30% o algo así. Pues lo de vender relojes de madera, tú lo dices así como que no dice nada, pero eso tiene mérito, ¿no? ¿Por quién compraba relojes de madera? Pues en todo el mundo, no sé. Todo el mundo. Sí, sí. ¿Relojes de cuál? ¿De estos suizos y esto? ¿Que del Cucut? ¿O qué reloj era este? No, relojes de pulsera. De pulsera. De Sí, pulsera, vale. porque No, sí. de madera de pulsera. Vale, Sí, vale, sí, vale. sí. Pensaba que era estos relojes de pared, digo, vale. Vale, No, vale. Relojes de madera eran. Vale, perdón, es verdad. Sí, no lo he tengo visto, es explicado verdad. bien. No, el target, el tema es que se ha hecho de materiales sostenibles y que bueno, que no estemos afectando al planeta cada vez que compramos algo. Y por eso nosotros tenemos procesos productivos de cero plásticos e intentamos ser lo más respetuosos que podemos. Vale, muy bien. Muy bien, Laura, ¿vosotros alguna enseñanza en cuanto a esto de cómo convencer a un pivotaje que digamos que el pasado no hay que sumarlo porque hemos pivotado, cambiado? De hecho, Technic inició su cambio de modelo de negocio en el momento que más estaba facturando. O sea, el cambio de modelo de negocio no es porque el negocio no estuviera funcionando correctamente, no es porque no tuviéramos ventas, es por una cuestión de decisión propia de, en este caso, el equipo directivo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Que en el momento en que iniciamos la búsqueda de este nuevo socio, segundo. Vale. En el momento que estábamos iniciando este nuevo socio, estábamos buscando este nuevo socio, claro, el año estaba en curso, ¿no? En este sentido, y las ventas no estaban acompañando porque era realmente nuestro primer año con este modelo de negocio. Entonces, es lo que comentamos, no todos los socios e inversores son los que tú necesitas, ¿no? Tienen que apostar igual como tú estás apostando, entender como tú estás entendiendo, vivirlo como tú lo estás viviendo. Y por lo tanto, tantas personas como hemos ido conociendo, no todas fueron acordes para el momento en que estábamos nosotros. Hay que saber contarlo bien, entonces, es lo que estás diciendo, es esto, ¿no? Sí, básicamente. Hay que saber contarlo bien para que, bueno, pues para que los demás también lo vivan, ¿no? Y vivan como la empresa, ¿no? Bueno, nos queda poco ya, ¿eh? Yo es que se me está pasando, ¿os estáis pasando bien o qué vosotros? Sí, bien, sí, vale, pues nos queda casi nada, ¿eh? A media terminaremos y faltan 15 minutos, algo menos, ¿no? Oye, ¿dónde veis vuestras empresas en 5 años? Sergio, ¿dónde ves tu Datadope a 5 años vista? O 7, o 3, o 10, no sé.
Bueno, de hecho, nuestro plan de negocio es a 5 años. Yo Datadog en 5 años lo veo como un referente Nosotros somos una empresa de nicho, siempre lo hemos dicho. Y me veo o nos vemos como un referente a nivel nacional e incluso internacional de la analítica operacional. Tenemos, yo creo que un valor diferencial bueno con respecto a la competencia. Nuestra competencia es bueno, igual que todos, me imagino, ¿no? Pero aquí en nuestro caso, tecnológica, entra a Estados Unidos, empresas estadounidenses con mucha gente, con mucha dedicación, con mucha innovación, pero bueno, quitando esa parte de Estados Unidos, creo que tenemos mucho crecimiento, tanto nacional como internacional, Europa, Latinoamérica. Entonces, de aquí a 5 años veo a la empresa como un referente en la parte de analítica operacional. Tamaño de empresa, facturación, empleados, a nivel de rondas, ¿dónde la ves? ¿Dónde tenéis planeado tenerla? Vaya. Pues joder, me estás haciendo pensar mucho hoy, Miquel. Recordando nuestro plan de negocio, te diría que a nivel de facturación estaríamos rondando los entre 15 y 20 millones de euros. Y a nivel de empleados, no sé si estábamos entre 100 y 150 empleados, algo por el estilo. Esto tendrías que tener escrito aquí en el brazo, ¿eh? Y no olvidarlo, ¿eh? La chuleta. ¿Veis a vuestra empresa cotizando en BM Grow, en la bolsa, como salida de inversión, a nivel de inversión? Pues mira, cuando estuvimos con vosotros, cuando empezamos, una de las empresas que contactó, creo que era BM Grow, nunca lo hemos tenido en mente, y si me preguntas específicamente por estos 5 años, te diría que no, porque un poco por lo que os contaba antes, ¿no? Por tipo de empresa y por tipo de inversor. Y creo que estamos muy alineados en que, de hecho, se cerró así el pacto de socios y el acuerdo de inversión y tal, en que si entraba alguien teníamos que estar de acuerdo, y creo que ahora mismo no estamos de acuerdo en que salga en bolsa en este periodo. Más adelante podría ser, ahora creo a corto o medio plazo creo que no. Por tanto, si hay más rondas, sería de la mano de nuevos VCs o de nuevos capital riesgo. Posiblemente, pero no, ya te digo, no a corto o medio plazo. No lo estáis. Tendríamos que tener un nuevo plan de negocio y tendríamos que estar todos de acuerdo en que esa entrada de los inversores nos va a permitir escalar mucho más de lo que lo vamos a hacer sin ellos. Entiendo, o sea, con lo que habéis conseguido y con la propia generación del negocio, ya vais para estos 5 años. Perfecto, pues eso está muy bien, sin duda, ¿no? El caso de Technic, ¿dónde tendremos a Technic en 5 años, Laura, según el plan de negocio que tenéis? Pues para entender un poco cuál es el mercado de Technic, son mercados maduros, es Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia Pacífico, y el Business Plan marca que aproximadamente el año 2024 aproximadamente estaremos sobre los 25 millones de facturación. A nivel de personal no lo tengo contabilizado porque sí que tenemos un volumen económico, pero te podría decir que si ahora somos 40, pues no vamos a incrementar mucho, vamos a doblarla seguro, pero no vamos a llegar a ser 200 personas, seguro que no, porque ya estamos externalizando algunos procesos que nos son de valor añadido, que nos permite ser también más competitivos, ¿no? Pero internacionalizados a tope. Si este año ya tenemos el 80% de la facturación, ya es internacional. Muy bien, muy bien. ¿Os veis cotizando en BM Grow, en la bolsa, mercado de bursátiles? Yo creo que nos encantaría, nos encantaría. Vemos otros compañeros, recientemente Vitrus, por ejemplo, que los conocemos, y aunque también es una experiencia compleja y que tienes que dedicarte, sí, nos encantaría. Ahora mismo hay 4 empresas que de su paso del foro están en el entorno premercado preparándose para una potencial salida a bolsa. De hecho, el entorno premercado está aportando mucho en este sentido para ayudar a las empresas a prepararse, y de hecho dentro de muy poco anunciaremos otra, no podemos decirlo todavía, pero ya habrá una 5ª empresa que empezará ya, entrará en entorno premercado para preparándose a esta salida a bolsa. Anotamos ya Technic como candidato ya para
para dentro de poco tiempo. También la salida. Nos encantaría, sin duda, Laura, una empresa como la vuestra, viendo cotizarla, porque, hombre, pues así podremos invertir todos. Gracias. Oye, ¿dónde lo veremos, Amam? ¿Qué dice el plan de negocio los próximos 5 o 6 años? Pues, a ver, a nivel de facturación dependerá mucho de cómo se acabe estructurando este crecimiento, que lo estamos estudiando ahora, el nuevo plan estratégico. Pero lo que sí que nos vemos es pues teniendo tiendas en las principales capitales de la moda y con puestos de venta en los principales centros de digamos, alta gama o gama media alta de tanto marroquinería como bisutería, como otras líneas de producto que podamos ir sacando en este tiempo. ¿A nivel de tamaño de empresa o de...? A nivel de tamaño de empresa, yo te diría sobre los 30-40 millones, pero ahora mismo dependerá mucho de cómo estructuremos todo este crecimiento. Si se estructura con tienda propia, si se estructura con franquicias, si se estructura... Estáis ahora con este planteamiento, ¿no? Estamos viendo cuáles serían las mejores opciones. O sea, esto significa ronda para el año próximo, ¿no? Claro, porque bueno, todo esto... para no perder la costumbre. ¿Os veis cotizando? ¿Os veis en el de momento, no. Sí que en algún momento, después del foro, contactamos con Entorno Premercado, pero a medio corto plazo no lo vemos como una estrategia a seguir. Vale, seguramente vuestro crecimiento todavía, vuestro sector, el tipo de empresa, perfil de empresa, necesitáis más tamaño seguramente para un proceso de estos. Para otras empresas no, en otros sectores, más tecnológicos o más técnicos, pero seguramente en el vuestro sí, ¿no? Yo me gustaría, no os voy a preguntar qué tal el foro, cómo os fue, ya habéis comentado y tal, pero sí que me gustaría preguntaros, vuestro paso por Foro Capital Pymes, tenemos empresas ahora mismo escuchando que o han participado recientemente o piensan participar ahora próximamente. El próximo foro lo tenemos el día 19 de julio, dentro de 3 semanas. ¿Qué consejos principales les daríais a la empresa? Yo diría tanto en la presentación en el foro de inversión como especialmente en la parte, digamos, inmediata después del foro, en este contacto con inversores, ¿no? O incluso en la preparación del foro, como queráis. ¿Qué consejos les daríais? No sé, tú mismo, Sergio. O... Sí, a ver, yo para todo, no solo para Foro Capital Pymes. Si alguien está pensando llevar a su empresa o tener una ronda de inversión, el primero es contar con gente que sepa de esto, ¿vale? Porque nosotros en nuestro caso teníamos perfectamente dominado el negocio. Yo vengo más de la parte de desarrollo de negocio, de ventas, mis otros 2 socios fundadores de la parte técnica, pero nunca nos habíamos puesto delante de un inversor, no sabemos qué es lo que quiere un inversor, qué es lo que está buscando. Entonces, ya os digo, yo siempre doy el consejo de... había un libro por ahí, no sé si era Padre Rico o Padre Pobre, que decía: la gente inteligente contrata gente más inteligente. Entonces, que cuenten con gente que sepa hacer esto. Y a nosotros, en nuestro caso, Foro Capital, yo cuando hablé contigo la primera vez, Miguel, cuando estábamos preparando las presentaciones, nos diste un poco la clave para llegar al inversor, a lo que quiere el inversor, ¿no? Entonces, obviamente para nosotros ha sido bueno. Si dijese que ha sido malo después de haber conseguido inversión, no tendría mucho sentido. Pero además es eso, ¿no? Contar con gente, intentar contar con gente que conozca bien ese mundo y que os guíe bien. Y para nosotros Foro Capital fue eso, el inicio, ¿no? Quien nos guió a lo que al final conseguimos. Gracias, nos encanta pues haber aportado granito de arena a un proyecto tan espectacular como el vuestro, ¿no? ¿Y darías algún consejo a aquella empresa para de esa guía en esta primer toma de contacto después del foro con los inversores? ¿Algo especial o algo de no cometáis este error?
No, lo que he dicho antes es mucho de intuición, a ver, tienes que tener claro qué es lo que estás buscando y obviamente a nosotros nos salieron muchas novias en aquel inicio, ¿no? Y no perdáis el tiempo con lo que sabéis que no, a donde no vais a ir o que no encajáis, ¿no? Perder el tiempo con la gente o con los inversores o con los socios que creéis que vais a encajar, porque os va a dedicar mucho tiempo, vais a tener que dedicar mucho tiempo. Entonces, si ya desde el principio sabes que no hay encaje, no pierdas el tiempo. Pierde el tiempo con quien al final puedas hacer match. Muy bien, gracias. Laura, ¿qué dirías tú en todo esto? Muy de acuerdo con lo que comenta Sergio. Y tener un buen plan de negocio hecho, un buen plan financiero hecho antes de presentarte a la ronda, que fue nuestro error, ¿no? En ese sentido. Paso por el foro, ¿lo recuerdas? Vale. El postforo. Muchos nervios, igual que hoy al inicio, aunque ahora ya estoy más tranquila, pero controlar los tiempos, dar un mensaje claro, corto y preciso y dejaros llevar por Miquel, que es un experto. Yo me acuerdo bien de las reuniones con vosotros, sí, me acuerdo muy bien. Tuvimos unas cuantas preparando qué contamos, qué no contamos. Y es un ejercicio interesante, importante, porque también te ayuda, ¿no? A ver muchas veces que tú des mucha paja, ¿eh? Y bueno, nosotros no es que sepamos más, que estamos fuera y entonces tenemos esta visión pues, más objetiva desde fuera y sacamos la paja un poco, ¿no? Sí. Muchas gracias por habernos ayudado y Hombre, al contrario, no me gracias a vosotros. Muy bien. Xavi, en tu caso tú no viviste tanto esta parte del preforo porque esto fue con el CEO de la empresa, que con Jorge, que lo estuvimos trabajando y tal, si mal no recuerdo. Sí, la ¿Qué nos cuentas? presentación la gestó él, sí que en algún momento intervine, pero bueno, sí que estuve presente en el foro y es muy interesante tanto escuchar las empresas que se presentan, que siempre son proyectos muy interesantes, como la audiencia que te da, que prácticamente, aparte con la sesión online que tuvimos nosotros, no me acuerdo si nos dijiste que había 80 o 100 inversores, y claro, de ahí pues es muy difícil conseguir esa audiencia tan grande. O sea, si lo haces tú a puerta fría, es que para conseguir hablar con 80 inversores igual estarías, o para hacerles el speech de 5 minutos estarías igual 2 años y aquí lo consigues en 2 días casi, porque al final es preparar el deck y presentarlo. Así que bueno, es una oportunidad y sí que me acuerdo que tú o que desde fuera aportasteis incluso algunos detalles, a pesar de que Jordi es una persona experimentada con el trato con inversores, nos presentasteis varias cosas a puntualizar. Y luego, Miquel, aquí me han hecho un par de preguntas. A ver. De Ana Monedero, que me pregunta si en la primera ronda ya teníamos ingresos. La respuesta es que sí, aunque no muchos. Y la segunda, la respuesta, que si teníamos alguna empresa con el mandato de sostenibilidad muy heavy, pues no se nos ha acercado ningún inversor de este estilo. Muy bien. También tengo una pregunta de Ramón Pedreño sobre si vamos a compartir la grabación. No lo sabemos. Está grabado en la sesión. Extraordinario debate, muchas gracias, nos dice Vicenta. Gracias, sí, la verdad es que ha sido extraordinario, o sea, se me ha hecho pasado volando, la verdad, pero es un placer a nosotros y yo creo que hoy habéis demostrado por qué habéis conseguido o estáis consiguiendo avanzar también en vuestros negocios, en vuestras empresas. Lo habéis demostrado por la naturalidad, por la claridad, por la exposición de cosas que de la manera tan clara que habéis dado hoy y evidentemente pues las cosas cuando se hacen bien salen bien y al final este es el resumen. Lo estáis haciendo bien, seguid haciéndolo bien y oye, pues nos vamos viendo en futuras rondas y siempre que nos queráis contar cosas, pues estaremos encantados de hacerlo y pues sí, y si podemos seguir acompañando a la empresa en el crecimiento, encantados desde Foro Capital Pymes. Muchísimas gracias a los tres, gracias a todos los que habéis participado en la sesión, hemos tenido una buena audiencia sin duda y bueno, pues si compartimos
esto antes lo comentaremos y después ya se decidirá el departamento de marketing y estas cosas. Muchísimas gracias, cuidaros y bueno, pues un placer. La verdad que yo me lo he pasado en grande y bueno, pues espero que vosotros también. Laura, Sergio, Xavier, un abrazo enorme y pues esto, seguimos en contacto. Gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias, Miquel. Un abrazo Buenas a todos. tardes. Y animaros los participantes al Sí. foro. Muy bien. Vale, voy a cerrar la sesión. Muchas Sí. gracias. Gracias.